Buenos días, amados hermanos. Les invito a que oremos, le demos gracias al Señor y encomendemos este tiempo del sermón en sus manos. Eterno Dios, te damos gracias en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias porque nos permites estar hoy aquí congregados y reunidos en este día, tu día. Pedimos en el nombre de Jesús, eterno Padre, que tu Espíritu sea ayudándonos en esta mañana a entender, comprender tu santa palabra, la exposición de la misma, y haya luz, iluminación, claridad en nuestro entendimiento para saber cuál es tu perfecta voluntad. Ayúdame, Dios, y ayuda a cada uno de mis hermanos aquí presentes, que sepamos que por medio de las Escrituras, lo que tú nos quieres decir hoy. Jesucristo nuestro Señor, hemos orado. Amén. Bueno, en esta mañana continuaremos con la serie de sermón de la primera carta del apóstol Pedro. Y les invito a que abramos el capítulo 2, versículo 13, 14 y 15. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, 14 y 15. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Nosotros sabemos que los estados o cada estado o cada nación tiene un orden en su estructura jerárquica de autoridad o tienen su organización legislativa y tienen lo que son las figuras del presidente, gobernador, alcaldes y demás. Y también tienen estos estados unas leyes que han establecido para guardar el orden civil dentro de una nación. Y sabemos que cuando estas leyes que el Estado da son justas y preservan y dan valor al ser humano y los protege y le da beneficios, estas leyes serán acatadas y cumplidas de forma voluntaria por cada ciudadano que pertenece a dicho Estado. Son leyes que son buenas y son leyes que no van en contra del carácter santo de Dios. Pero cuando estos estados comienzan a legislar y a sacar de su política leyes que van en contra de los principios bíblicos, leyes que van en contra del carácter de Dios y comienzan a elevarla por una vía legal y de carácter de obligatorio cumplimiento, ¿cuál debe ser la posición del creyente ante tal situación? Si la Biblia enseña que toda autoridad es dada por Dios y que debemos someternos a ellos, ¿cómo debemos interpretar este sometimiento? Tenemos que tener claro dos conceptos. La obediencia a toda autoridad, en este caso al Estado,
es un mandato del Señor. Un mandato del Señor. Las Escrituras exhortan al creyente a sujetarse a estas autoridades. Y también debemos entender que la obediencia a toda institución de autoridad o al Estado en sí tiene sus límites. Y por eso el sermón en esta mañana lo he titulado El cristiano y su obediencia al Estado. Y vamos a estar viendo dos puntos. La obediencia al Estado tiene su causa en el Señor. Versículos 13 y 14. Y el otro punto es, la obediencia al Estado tiene sus límites en el Señor. Versículo 15. Y la palabra Estado tiene un significado de una organización natural política. Es una entidad que tiene poder soberano para gobernar una nación. Y los versículos 13 y 14 y 15 que comenzamos leyendo nos habla de estos dos puntos. Pedro viene hablando en los versículos anteriores, del 11 y del 12, de una forma o una buena conducta que debe de tener el creyente ante los que no son cristianos, de un buen servicio. E inmediatamente Pedro enlaza o pasa a hablar de someterse a la autoridad. Es como si Pedro dijera que la primera demostración de conducta personal del creyente, del cristiano, es su conducta hacia el Estado que está gobernando. Y él insta, y él habla de honrar a las personas que han sido designada en autoridad para gobernar en una nación. Pedro tenía un concepto claro, que las instituciones eran legítimas ante los ojos de Dios, ya que Dios les había dado dicha autoridad para gobernar dentro de la sociedad civil. Y no solamente Pedro tenía este concepto claro, también Pablo lo tenía claro. Y Pablo lo escribe en Romanos y lo escribe en Tito. Y les invito a que veamos un momentico Romanos capítulo 13. Me gusta cuando no hay diapositiva, ¿no? Toca que lean la Biblia por obligación. Capítulo 13, versículos 2, 3 y 4. Esto es un versículo paralelo a lo que Pedro está enseñando. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor a que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y otro versículo paralelo podemos verlo en Tito. Tito capítulo 3, versículo 1.
Pablo aquí le escribe y dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades para que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Así que los gobiernos, las políticas estatales que hay hoy en día son instituciones que tienen autoridad dada por Dios. Su autoridad proviene de Dios. Su causa de creación o de haber sido creada tienen un origen. ¿Y cuál es ese origen? El Señor. Y eso da pie a nuestro primer punto. La obediencia al Estado tiene su causa en el Señor. Y el versículo 13 dice una palabra, someteos. Someteos. El verbo que puede ser traducido es estad sujeto. O en el griego tiene el significado de colocar debajo o subordinarse. Someterse es un sinónimo del verbo obedecer. Y Pedro le está escribiendo a creyentes. Pedro está dirigiéndole esta carta a personas que han conocido del Señor. ¿Y cuál es la causa de ese sometimiento o de ese someterse? Es el Señor. El versículo 13 comienza diciendo, por causa del Señor. Y eso es lo que acabamos de ver en Romanos. Miren, aunque el hombre ha creado instituciones para gobernar, estas tienen la autoridad de Dios. Y ya vamos a darle claridad a este punto. Pedro viene hablando de someterse a diferentes clases de instituciones. Si nosotros vemos el versículo 18 de la primera carta del capítulo 2, donde estamos, dice, criados, está sujeto a vuestros amos. Ahí podríamos ver una relación laboral o empresarial. Y el capítulo 3, versículo 1, habla de la institución del matrimonio. ¿Y qué dice? Asimismo, vuestras mujeres está sujeta a vuestros maridos. Y más adelante habla de la iglesia. Pero en este caso estamos refiriéndonos al Estado. Él está hablando de toda institución de forma general, de toda institución humana de autoridad, someterse a toda institución de autoridad, las cuales están para salvaguardar el orden civil dentro de la nación donde nos movemos. Miren, esa palabra que está en el versículo 13, toda institución humana, en griego es a toda creación humana. Toda creación humana. Y aquí es cuando nacen todos los estados o los cuerpos gubernamentales en el mundo. Hay muchas instituciones de autoridad que han sido creadas por el hombre, pero que usted no la va a encontrar en la Biblia. Un ejemplo, el tránsito. Usted encuentra en la Biblia que Dios creó al tránsito para hacerte una multa si estabas mal parqueado, si estabas hablando por celular. ¿Usted encuentra eso en la Biblia? No lo encuentra. Pero es una institución creada por el hombre. Y es una institución que tiene autoridad. Pero esa autoridad no la tiene por ellos mismos, sino porque Dios se la dio. Y nosotros tenemos que respetarla. ¿Ellos qué hacen? Guardan la conducta de nosotros o el orden en la movilidad. Si usted ve un pare, pare. La Biblia no dice si ves un pare, para. O sea, en la Biblia no, si vas hablando por celular te van a multar. El hombre ha creado instituciones,
Pero esas instituciones tienen toda la autoridad de Dios para ejercer poder en esta tierra. O está la policía, o el ejército, o las entidades que controlan la parte laboral, inclusive las mismas entidades eclesiásticas. Y podemos ver que los esfuerzos humanos para establecer una sociedad estructurada en lo legal no va en contra del plan de Dios. Nosotros no podemos decir que el tránsito no es de Dios porque no aparece en la Biblia, pero sí, es una institución creada por Dios para guardar el orden. Y tiene toda la autoridad. Cuando usted desobedece a un agente de tránsito y ha infringido la ley, ¿sabe qué? No está desobedeciendo a ese hombre. Está desobedeciendo la autoridad que Dios ha colocado en ese hombre. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos chantajeado a uno del tránsito? No, te doy 50, pero no me pongas la multa. Están callados. Dios en su soberanía y en su gracia común da por medio de las leyes un orden a la sociedad, a esta sociedad civil, y así evita que el caos nos gobierne. Dios permite que los estados tengan sus gobiernos, sus tipos de leyes, que tengan sus presidentes, sus reyes, sus primeros ministros. Miren, esta forma o esta figura o esta creación, esto no es del diablo. Los gobiernos no son del diablo. Ni los presidentes, ni los reyes, ni los príncipes. Eso no es del diablo. Eso es de Dios. ¿Qué dice Proverbios 8:15? Por mí reinan los reyes. Por Dios reinan los reyes. Y los príncipes determinan justicia. Los tiempos cambian, los tiempos mudan, las edades pasan y Dios es el que quita reyes y pone reyes. Si no, mire lo que dice Daniel 2:21. Él muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes. ¿Es del diablo o es de Dios? Y si es de Dios, ¿por qué no hemos de someternos al Estado? Así lo reconoce Pedro. Todo este tipo de autoridad ha sido dada por Dios. Y él por eso describe en ese mismo versículo 13, ya sea al rey como a superior. Cuando Pedro escribe estas palabras, y está en esta carta, si nosotros vemos el contexto histórico, ¿sabe qué estaba sucediendo? Estaba gobernando en el Imperio Romano el emperador Nerón. Estaba Nerón. Él llegó al poder en el año 54, a la edad de 17 años. Y 14 años después se suicidó. Y Pedro escribe esta carta más o menos en el 62 al 64 antes de Cristo. La tradición dice que tanto Pedro, quien murió crucificado boca abajo, y Pablo, quien murió decapitado, dice que ellos fueron martirizados bajo el gobierno de Nerón. Bajo el imperio romano, quien en ese momento estaba liderado por Nerón. Nerón fue un hombre malo, y enemigo del cristianismo. Él fue el que calumnió, el que inventó en contra de los cristianos, de que ellos habían provocado el incendio en Roma, y toda la sociedad vino contra los cristianos, siendo eso falso, siendo eso una mentira. Si vemos todo eso, Nerón no era digno de tan grande cargo en que se encontraba. Dios lo había colocado ahí. Difícil de aceptarlo, ¿no? Sin embargo, Pedro lo reconoce como autoridad.
Pedro lo está reconociendo como la autoridad y exhorta a los cristianos a no levantarse, sino a sujetarse. Miren, en el primer siglo, los cristianos guardaban lealtad al emperador. Ellos obedecían lo que estaba establecido dentro del imperio. Pero cuando llegaba el momento en que le pedían realizar sacrificios a los ídolos, ellos no acataban esa orden. ¿Y qué les pasaba? Muchos conocemos la historia. Eran muertos. Pedro no da nombres específicos ni habla de un rey como tal. Él solamente habla de una distinción del cargo o está hablando de unas funciones. Él usa el título rey porque en el primer siglo al emperador también se le llamaba rey. Y Pedro sigue describiendo el tipo de rango que había en este imperio o el tipo de autoridad a los cuales los cristianos debían someterse. Y el versículo 14 dice, y a los gobernadores. Leámoslo un momentico. Ya a los gobernadores como por el enviado, para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien. O sea, no solamente se debían someter al rey como el más alto cargo o el más superior de todos, sino a los que el rey o este emperador enviaba en su representación. En este caso, a los gobernadores. Y a los gobernadores también se les conocía como procuradores. Ellos eran designados directamente por el rey o el emperador. Y ellos tenían que dar cuenta a este rey. Ellos gobernaban en nombre de Roma. Tenían total poder y autoridad en nombre del rey. El gobernador o procurador era enviado por el emperador a zonas turbulentas para mantener el orden civil. Y no da nombre, solo habla de la función que éste cumplía. Y dice que la función era para castigo de los malos y elogiar a los que hacen lo bueno. Como representante de la autoridad romana, el gobernador tenía poder para aplicar castigo a los criminales. Él tenía la autoridad para decir quién era y quién no era castigado. En el Nuevo Testamento vemos que uno de estos gobernadores fue Pilato. Fue Pilato, un hombre con autoridad de Dios. Y parece mentira, pero este hombre tenía la autoridad de Dios. Y Pilato muestra que tenía autoridad delante de Jesús. Es más, ¿saben qué? Jesús la reconoce. Jesús no la desconoce, Jesús la reconoce. Miren, vayamos a Juan, capítulo 19. Versículo 10. Juan capítulo 19, versículos 10. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? Y que tengo autoridad para soltarte. Pilato tenía la autoridad en dar la orden de soltar a Jesús. Y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, cuando creo que es Pedro el que está hablando que en Jerusalén se juntó Poncio Pilato y Herodes contra
el santo Hijo de Dios y vosotros matasteis al autor de la vida. Pilato tenía la autoridad para soltar a Jesús. Pero sabes que Jesús no desconoció esa autoridad, sino que Jesús la confirmó. ¿Qué dice el versículo 11? Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendríais contra mí si no te fuese dado de arriba. Pablo también reconoció que la autoridad de estos hombres provenía de Dios. Los magistrados, los que llevan la justicia, los que gobiernan en un estado, provenía esta autoridad de Dios, y él los llama servidores de Dios en Romanos, el versículo que leímos anteriormente. Pero saben que tanto Pedro como Pablo y nuestro Señor Jesús sabían que la autoridad no era de estos hombres, sino que era de Dios. La autoridad ha sido dada por Dios a los estados y a sus gobiernos para impartir justicia, para ser justos, para mantener el orden civil y castigar a los malos y dar recompensa y reconocimiento a aquellos que obedecen la ley. Pero lastimosamente muchos han usado y han abusado de la autoridad que tienen y usan el poder en beneficio de ellos mismos y en beneficio de un grupo político o partidario de sus ideologías, y comienzan a alejarse del fin bueno de la autoridad que le fue concedida. Si no, miremos un claro ejemplo hoy, y es Venezuela. La autoridad la están usando para abusar del poder que tienen, desconociendo lo que la parte civil dice y cambiando una constitución por otras que ellos quieren colocar bajo principios no bíblicos de autoridad. Muchos gobiernos están legislando a favor de la muerte, en contra del orden que Dios ha creado. Quieren gobernar a espaldas de Dios. Creen que el poder es de ellos. Pero a pesar de eso, encuentran oposición en las personas, aunque no sean cristianas, aunque no sean creyentes. Ese principio de moralidad universal que está en el hombre los lleva a rebelarse en contra de todas aquellas leyes que van en contra de lo lógico. Si no, miremos las marchas que hay del aborto, las marchas que hay defendiendo la familia, los matrimonios entre un hombre y una mujer. Y cuando un Estado quiere gobernar a espalda de Dios y sacar a Dios de su política, de sus leyes, viene la pregunta: ¿cuál debe ser la posición de la iglesia frente a esto? ¿Deben someterse? Si es que la Biblia habla que debemos someternos. Pero ¿cuál debe ser nuestra posición? ¿Qué dice las Escrituras con relación cuando aquí se quiebra el principio de justicia? Y eso da paso a nuestro siguiente punto. La obediencia al Estado tiene sus límites en el Señor. Versículo 15 de la primera carta de Pedro, capítulo 2. Mi hermano, yo no desayuné. Alguna cosa corran, porque sí, siento así todo como... Estoy en dieta. No se me nota mucho.
en ayuno, el día del Señor sobre todo. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Las leyes de un estado, de un hombre, de un rey, de un gobernador, de un alcalde, terminan sobre la iglesia cuando comienzan a legislar en contra de una justa justicia de Dios, en contra del carácter santo de Dios y en contra de los mandamientos que Dios nos ha dejado en las Escrituras. La voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios, o el fin de la autoridad de Dios dada a las instituciones humanas, a los gobiernos. ¿Cuál es? Versículo lo dice. Hacer el bien. Hacer el bien. Y hacer el bien es todo lo que va contra el pecado y contra la injusticia. Tú realizas el bien si tú tienes leyes claras que van a favor de una correcta comprensión de lo justo. Los creyentes hacen el bien porque tenemos la ley de Dios, su ley moral en nuestros corazones y su ley escrita. Podemos obrar de forma justa y hacer buenas obras de tal manera que los hombres ignorantes e insensatos no pueden acusarnos. Si hay estados que obligan a sus ciudadanos a realizar obras que van en contra del sentido común de lo que es una buena obra, o en contra del carácter santo de Dios, o en contra de una conducta correcta, o a realizar lo que es injusto, la Biblia enseña que tenemos que sujetarnos a las leyes, pero a la ley de Él primeramente. Y podemos ir en contra de esas leyes que promulgan y que van en contra de lo que el Señor ha establecido en su santa palabra. Todo lo que no sea de hacer el bien es pecado. Pedro está hablando de la voluntad de Dios, de su santidad, de su carácter santo. Miren, la voluntad de Dios jamás nos dará leyes que vayan en contra de su carácter. Él nunca nos dará esas leyes. Y es aquí cuando se quiebra el mandato del hombre. Es aquí cuando se quiebra el mandato del hombre. Y es cuando no nos sometemos a esos mandatos, cuando comienza a haber sufrimiento. Es allí cuando comienza a haber sufrimiento. Y los que han venido a la serie viendo de Pedro, conocerán que Pedro les escribe esta carta para alentarlos en medio del sufrimiento que ellos están pasando. Y en este versículo, el hacer el bien, si conocemos el contexto en que se da, Pedro les está diciendo, podrán sufrir. El hacer el bien representa en el contexto de Pedro enfrentar sufrimiento. Por eso Pedro usa el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 2, versículos 20 y 21. Leámoslo. Ahí mismo en la carta. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y no lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. El no sujetarse o someterse
a gobiernos que legislan en contra del carácter santo de Dios, amados hermanos, automáticamente traerá sufrimiento. Traerá persecuciones, porque el poder lo tiene el Estado. Ellos son los que pueden aplicar todas las leyes. Y no vamos a sufrir porque estemos en pecado. Vamos a sufrir, ¿saben por qué? Por algo mucho mejor. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hacemos la voluntad de Dios. Le pasó a Jesús. Le pasó a los apóstoles. Le ha pasado a muchos cristianos en la historia de la iglesia. Y seguirá pasando. Y le ha pasado a personajes en las Escrituras, donde han usado el argumento de la ley para ir en contra de aquellos que profesan una fe santa y pura para con Dios. Y si no, veamos un ejemplo. Leamos Daniel capítulo 6, versículos 4 y 5. Está en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 6. Esta historia es maravillosa, pero solamente vamos a leer estos dos versículos. Daniel capítulo 6, versículos 4 y 5. Estos versículos son para dar apoyo y fuerza a lo que venimos diciendo. Y dice la palabra de Dios: entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Versículo 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Y cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ustedes ya conocen la historia, ¿no? Lo que pasó. Un edicto, la vía legal, la vía judicial para frenar a Daniel. ¿Y qué es un edicto? Es un aviso, un orden, un decreto publicado por la autoridad para promulgar una disposición. Se estaba usando el Estado para ir en contra de la fe de un hijo de Dios. Usaron lo legal para afectar a Daniel, pero él prefirió obedecer a Dios. Los apóstoles. ¿Qué pasó con los apóstoles en Jerusalén? ¿Ellos qué dijeron? Nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué le pedían a ellos? Ni más ni menos que no hablasen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si las leyes o estados gobiernan o legislan en contra de lo establecido en la Biblia, en contra del carácter santo de Dios, el cristiano tiene todo el derecho divino de no sujetarse a esta clase de leyes para cumplirlas. No será pecado. Se puede rebelar uno. Pero ojo, no es que ahora va a coger una pistola y una ametralladora y vámonos a enfilarnos en las filas. Y rebelar es mantenernos nosotros en lo que dice la palabra de Dios versus lo que ellos están diciendo. Así se rebelaron nuestros hermanos en el primer siglo cuando eran llevados a los gladiadores y a ser comidos por leones.
Di que César es tu Señor. No, Jesús es mi Señor. Se rebelaron con la Biblia en sus corazones. No fue porque me pusieron a trabajar 2 horas de más. Yo no estoy de acuerdo ahora. No, porque es que ahora me toca pagar el 5% de impuestos. O sea, no estamos hablando de esas cosas, hermano. No, porque es que fulano llega al trabajo 10 minutos y no le dicen nada. O sea, no, estamos hablando de algo mucho más superior de esas cosas. Si nos ponen a trabajar 2 horas más, trabajemos 2 horas más. Si tenemos que pagar impuestos, pues paguemos los impuestos. Pero estamos llamados a mantener siempre en alto lo que es la ley o la ley de Dios. Otro ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego. Querían también obligarlos por medio del Estado y por medio de la ley a que ellos adoraran la estatua que Nabucodonosor había edificado. Hermanos, me gusta mucho la respuesta que ellos dan frente a esto. Ellos dicen, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Cuál fue el arma que ellos usaron para rebelarse en contra del Estado? Los mandamientos de Dios. La palabra de Dios. El argumento de la fe. El argumento del carácter santo de Dios. O las parteras de Egipto, cuando tenían que matar a los niños. Y Dios había dicho, no matarás. En ese caso, estas mujeres desobedecieron. Preservaron la vida de Moisés, viendo cómo mataban a muchos niños. Pero ellas tomaron la mejor decisión. Ahí es cuando la justicia está por encima del derecho. Cuando la justicia está por encima del derecho. Es justo que nos sujetemos al derecho cuando estos atentan en contra de Dios. No. La respuesta es no. Nuestras obras tienen una naturaleza justa. Nuestra vida es una vida justa sobre esta tierra y delante de aquellos que nos rodean. Es una causa justa y esa causa es Jesús. Cuando sabemos que servimos a Jesús, viviremos y serviremos a Él en cualquier situación. Y cuando vivimos para Jesús, nuestras obras van a ser justas y callarán aquellos que nos acusan. ¿Qué dice el versículo 15? Dice, hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos. Miren, esa palabra callar en el griego es colocar un bozal en un animal. Así de fuerte son nuestras obras de justicia en Cristo en medio de la sociedad en que vivimos. Es como si le colocáramos un bozal a un animal para que no hablara, o sea, quedan mudos. Y eso es lo que hacen nuestras buenas obras en el Señor. Eso le pasó a Daniel. Daniel no tenían cómo acusarlo. ¿Qué fue lo que leímos? No viendo cómo acusarlo. No pudieron cómo hacerlo caer. No tuvieron cómo señalarlo, cómo difamarlo. Como hacen los políticos hoy en día, ¿no? Que usan las redes sociales para difamar a aquellos
que de pronto son sus enemigos políticos. ¿Pero qué usaron? La parte legal. Lo mismo les pasó a estos muchachos del horno de fuego. Lo mismo le pasó a los apóstoles. Ellos realizaron el bien, lo que era agradable a los ojos de Dios. Cuando somos buenos ciudadanos, nadie tendrá de qué acusarnos. Cuando obedecemos a la policía, al tránsito, a la DIAN, a los demás órganos de control, a las demás instituciones que ejercen autoridad para mantener el orden civil en medio de la ciudadanía, nadie podrá acusarnos. ¿Por qué? Porque no abandonamos la obra. Cuando dice hacer el bien, es mostrar obras de bien. Que todos lo vean. Dicen que los cristianos estamos en una urna como en un cuarto de vidrio, transparente. Todo lo que hagamos, todo el mundo lo ve. Aunque muchas veces le colocamos polarizado. Pero estos creyentes estaban siendo observados por hombres que tenían dos condiciones. Dos condiciones. Y miren, yo creo que son las dos peores condiciones que puede describir la Biblia. El versículo 15 dice que eran insensatos, ignorantes e insensatos. Una pareja explosiva. Yo veo películas también, ¿no crean que? Ignorantes e insensatos. Miren, ignorantes e insensatos, ¿saben qué? Hombres sin el conocimiento de Dios. Hombres sin el conocimiento de los mandamientos de Dios. Hombres que no sabían nada de Dios. Así describe la Biblia la ignorancia. Insensatos, hombres desobedientes y hombres rebeldes. Pedro le dice a estos hermanos que se sujeten en todo lo bueno y así callen la boca de aquellos que están tratando de levantar calumnias contra ellos. Y esos eran estos hombres ignorantes e insensatos, porque los cristianos vivían de acuerdo a la voluntad de Dios y no querían hacer las cosas que los gentiles querían que ellos hicieran. Imaginémonos una sociedad que tenga esta condición de hombres. ¿Qué leyes buenas le pueden tener nosotros los cristianos que nos favorezcan? Ninguna. La obediencia al Estado tiene sus límites en Jesús. Miremos el ejemplo que decía el pastor Enzo, John Enzo, con relación a la China. La China tiene una ley que solamente el matrimonio puede tener un solo hijo. No puede tener más. Y bueno, el que se convierta a Cristo en la China tiene que obedecer ese mandato. Tenga un hijo, está procreando. Y si no, váyase para otro país. Pero hasta ahí puede cumplirlo. Pero si sale embarazada y tiene otro, y el Estado le dice que tiene que abortarlo, ¿qué hace? ¿Obedece el Estado? Obedece la Biblia. No matarás. Y si ella desobedece, eso que el Estado ha colocado, ¿qué le pasa? Le viene sufrimiento. Debemos estar dispuestos a padecer cuando no nos sujetamos a las leyes injustas dadas por unos gobiernos totalitarios. Jesús nos dio ejemplo, sufrió injustamente, pero nunca abandonó la obra que vino a cumplir. Daniel, a pesar de un edicto injusto, nunca abandonó su búsqueda y su servicio por Dios en medio de la comunidad civil y además en medio de todos estos paganos donde estaba. Sadrach, Mesach, Abednego.
nunca abandonaron su servicio de adoración al Creador, yéndose a adorar a la estatua que este hombre había hecho. Las parteras hicieron lo mismo. No se desanimaron por la matanza de niños que ellos veían. Dios está por encima de cualquier institución humana, de cualquier gobierno, de cualquier estado, de cualquier hombre, de cualquier sistema eclesiástico. Por eso, el que nosotros hagamos obras para Dios, servicio para Dios, nuestras vidas entregadas a la devoción, entregadas a Él por completo, es el más grande privilegio que cualquier hombre puede tener sobre esta tierra. Ninguno de estos hombres se decepcionaron, ni se rindieron, ni dejaron a Dios porque no estaban de acuerdo con las leyes del gobierno. Como cristianos tenemos que seguir para adelante, caminando en Jesús. Tenemos el más grande privilegio sobre esta tierra, de servir a Cristo, servir a Jesús, anunciar de Jesús, hablar de Jesús. La búsqueda por Dios, el servicio por Dios en medio de un estado pecaminoso es el regalo más grande que cualquier ser humano pueda recibir. Y está por encima de todo, mis hermanos. Está por encima de todo. ¿Estás decepcionado de los políticos, del gobierno? Ven al justo reino de Jesús. Sal de ese estado de injusticia y ven a un estado de justicia. Después de muerto, no hay cambio de estado. Todas las cosas en este mundo se acabarán. Todo. Los gobiernos, los políticos, las mismas naciones. Y Dios juzgará a todos aquellos que obraron injustamente a través de la ley. ¿Y cuál será su parte? El mismo infierno. ¿Y sabe cuál es la ley del estado en el infierno? Condenación. A cambio, Jesús es un estado, un gobierno, un reino justo para todos. Él valora la condición humana. Él estima y ama la condición del hombre en un estado de regeneración, de salvación. Por eso Él vino a morir. Este mundo pasará, estos gobiernos pasarán, los estados pasarán, pero el Señor perdurará para siempre. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. En esta mañana hemos hablado de el cristiano y su obediencia al Estado. Y hemos visto solo 2 puntos. La obediencia al Estado es por causa del Señor. Y la obediencia al Estado tiene sus límites en el Señor. No les invito a cantar porque no me sé el himno y no hay proyector, pero sí les invito a que oremos. Oremos.